¿Por qué algunos están rechazando al apóstol Pablo? Un análisis histórico, bíblico y teológico. En los últimos años ha surgido un fenómeno que está llamando la atención de teólogos, pastores y estudiosos de la Biblia. Cada vez más son los grupos que afirman que el apóstol Pablo desvió el mensaje de Jesús. Algunos llegan incluso a decir que sus cartas no deberían formar parte del Nuevo Testamento o que únicamente deben aceptarse las palabras pronunciadas directamente por Jesús. Pero, ¿es esta una postura respaldada por la historia? ¿Qué dice realmente el Nuevo Testamento y qué pensaba la iglesia de los primeros siglos? En este video analizaremos el tema desde una perspectiva académica, histórica y bíblica. Lo primero que nosotros debemos entender es que el rechazo a Pablo no es un fenómeno completamente nuevo, porque desde el siglo II existieron grupos que cuestionaban parte de sus enseñanzas, mientras que otros hacían exactamente lo contrario. Aceptaban únicamente a Pablo y rechazaban el resto de los dichos de los apóstoles. La iglesia primitiva rechazó ambos extremos, porque entendía que toda la enseñanza apostólica constituía una sola revelación. Ahora bien, ¿quién era Pablo? Su nombre hebreo era Saulo, era fariseo, discípulo reconocido del rabino Gamaliel y poseía ciudadanía romana. Conocía profundamente las escrituras hebreas, hablaba griego y estaba altamente capacitado en la interpretación de la Torá. Inicialmente fue perseguidor de los cristianos. Sin embargo, según el libro de los Hechos, todo cambió cuando tuvo un encuentro con nuestro Mesías. Esto fue camino a Damasco. Ese acontecimiento transformó completamente la vida de Pablo y marcó el inicio del ministerio, de uno de los ministerios más influyentes de toda la historia del cristianismo. Una crítica frecuente consiste en afirmar que Pablo nunca conoció personalmente a Jesús durante su ministerio terrenal y por lo tanto no podía ser considerado apóstol. Sin embargo, la revelación neotestamentaria ofrece una respuesta mucho más interesante. En Gálatas, Pablo explica que después de su conversión viajó a Jerusalén para reunirse con Pedro y posteriormente con Jacobo, el hermano del Señor. Más adelante, en el concilio de Jerusalén, descrito en Hechos capítulo 15, Pedro, Jacobo y Juan reconocieron públicamente el ministerio que Dios estaba realizando a través de Pablo entre los gentiles. Es decir, la autoridad de Pablo no dependía únicamente de su testimonio personal, sino que fue reconocido por quienes habían caminado con Jesús. Existe otro dato aún más importante. En la segunda carta de Pedro encontramos una de las declaraciones más significativas sobre la persona de Pablo. Pedro mismo menciona las cartas paulinas y afirma que contienen asuntos difíciles de entender, los cuales algunas personas tergiversan, como también las demás escrituras. La expresión las demás escrituras tiene enorme importancia. Pedro está colocando los escritos de Pablo dentro del mismo conjunto de los escritos considerados autoritativos por la iglesia primitiva. Este es probablemente el reconocimiento apostólico más antiguo de las cartas paulinas. Desde el punto de vista histórico ocurre exactamente lo mismo. Cuando nosotros examinamos los escritos de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpio de Esmirna y de Ireneo de León, encontramos constante referencia a las cartas de Pablo. Ninguno de ellos la trata como opiniones privadas, sino que la consideran enseñanzas apostólicas para toda la iglesia. Esto demuestra que la autoridad de Pablo no fue una invención posterior del siglo IV, ni del emperador Constantino, como algunas teorías populares sostienen. Sus cartas ya circulaban ampliamente entre las iglesias desde el final del siglo I. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿por qué algunos grupos actuales rechazan la persona de Pablo? Las razones son diversas. Algunos consideran que Jesús enseñó la obediencia a la ley, mientras que Pablo proclamó la salvación por medio de la gracia mediante la fe. Otros creen que Pablo fue demasiado estricto respecto al matrimonio, la sexualidad, el liderazgo en la iglesia y también la disciplina eclesiástica. Existe también movimientos conocidos como Jesús solo, que son grupos de raíces hebreas y algunas corrientes liberales que sostienen que únicamente los evangelios poseen autoridad doctrinal. Pero aquí debemos hacer una observación importante. Jesús nunca dejó un libro escrito.
todo lo que nosotros conocemos acerca de sus enseñanzas fue transmitido precisamente por sus discípulos y por la comunidad apostólica. Si se rechaza el testimonio apostólico porque no proviene directamente de Jesús, entonces habría que cuestionar también todos los evangelios, ya que fueron redactados por hombres inspirados que interpretaron y transmitieron las enseñanzas de nuestro Maestro. Además, el propio Jesús anunció que Él enviaría el Espíritu Santo para guiar a los apóstoles a toda verdad y recordarle todo cuanto les había enseñado. Por lo tanto, el Nuevo Testamento presenta una continuidad entre Cristo y los apóstoles y no una oposición. Otro aspecto que suele pasarse por alto es que Pablo jamás pretendió fundar una religión diferente. Cuando nosotros leemos cuidadosamente sus cartas, observamos que cita constantemente el Antiguo Testamento. Habla de Abraham, de Moisés, Isaías, los Salmos y los profetas, y su argumento central consiste en demostrar que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas hechas al pueblo de Israel. Es decir, Pablo no rompe con las escrituras hebreas, intenta explicar su cumplimiento en la persona de nuestro Mesías. Ahora bien, también debemos reconocer algo con honestidad académica. Las cartas de Pablo son probablemente los escritos más complejos de la revelación neotestamentaria. Contienen argumentaciones jurídicas, expresiones rabínicas, recursos históricos y griegos y numerosas referencias culturales que hoy no siempre podemos nosotros comprender. Por esa razón, interpretarla exige conocer el contexto histórico, el idioma, la cultura y el judaísmo del Segundo Templo. Muchas controversias de carácter moderno nacen precisamente de leer una frase aislada sin considerar el argumento completo. En otras palabras, no siempre el problema está en Pablo. Muchas veces es nuestra forma de leer sus cartas. La teología cristiana e histórica nunca ha sostenido que Pablo esté por encima de nuestro Maestro. Tampoco ha enseñado que Jesús y Pablo sean dos mensajes distintos. La posición clásica afirma que Jesús es el fundamento del Evangelio y que los apóstoles fueron los testigos autorizados para explicar el significado de su vida, muerte y resurrección. Por eso, el Nuevo Testamento está formado por los Evangelios, Hechos y cartas apostólicas, además del libro de Apocalipsis. Todos forman parte de una misma revelación. Finalmente, debemos recordar que la investigación seria nunca debe comenzar con prejuicios, ni debemos aceptar ciegamente todo lo que alguien diga sobre Pablo, ni debemos rechazarlo simplemente porque algunas de sus enseñanzas resulten difíciles para la mentalidad contemporánea. La tarea del estudiante de las Escrituras consiste en examinar las fuentes, comparar los textos, estudiar el contexto y permitir que las Escrituras hablen por sí mismas. Quizás la verdadera pregunta no sea si Pablo contradijo a Jesús, sino la pregunta es si nosotros estamos leyendo correctamente tanto a Jesús como al apóstol Pablo. Porque una interpretación responsable busca armonizar el conjunto de la revelación bíblica, comprendiendo que la autoridad de Cristo fue transmitida a aquellos apóstoles que al mismo tiempo escogió para anunciar el Evangelio del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si este contenido te ayudó a comprender mejor este debate contemporáneo, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho, compartas este contenido y nos sigas por nuestras demás redes sociales. Shalom, shalom, y estuvo con ustedes un servidor Miguel Cabrera en este su espacio Razona y Entiende. Shalom.